Buenos días, me llamo Manel Ortega, soy director de la consultoría Debrec Consulta con base en España y estoy especializado en la gestión de residuos de frutas y hortalizas de acuerdo con la legislación europea y les agradezco la invitación de la participación en este seminario internacional del aguacate que se está celebrando en Colombia durante estos días. Y pasaremos a presentarles una descripción y detalle de la situación de residuos y límites máximos de residuos, del cultivo del aguacate en relación a los usos autorizados en Colombia y lo correspondiente a la legislación europea. Por tanto, pasamos a la presentación que hemos preparado para mostrarles la situación de los residuos. En primer lugar, me gustaría mostrarles un pequeño detalle de la situación global a nivel mundial del cultivo del aguacate en las principales zonas de producción, centradas principalmente en América del Sur, en América del Norte, también en China, en la zona de Asia, en África y puntualmente en algunas zonas europeas, entre las cuales está España. Como verán, el cultivo del aguacate ha tenido una notable evolución desde el año 2000 al año 2019. Ha habido un gran incremento tanto en superficie cultivada como en toneladas de producción. Como les mostramos, ha habido un incremento del 121% en estos 20 años en lo que es la superficie cultivada y del 166% en la producción cosechada de aguacates, hasta unos niveles de más de 7 millones de toneladas de producción mundial. Si vamos un poco en el detalle comparando la situación entre Colombia y Europa, aquí les muestro la evolución en superficie de cultivo entre los dos países. Hay una notable diferencia en Colombia actualmente, hasta el año 2017 que tenemos las estadísticas actualizadas, tenemos una superficie de más de 40.000 hectáreas, mientras que en Europa se ha ido manteniendo y está en unos niveles alrededor de unos 12.000 hectáreas, concretamente centradas en la zona mediterránea entre España, Italia y Portugal. En cuanto a producción, también hay una notable diferencia entre ambos países, entre Colombia y el conjunto de Europa. En Colombia estamos por encima de las 300.000 toneladas de producción en el año 2017 y en Europa estamos justos a alrededor de las 100.000 toneladas, manteniéndose durante los últimos 7-8 años. Si ya nos centramos más en las exportaciones de aguacate en Europa, en función de los distintos países de origen, aquí les muestro una gráfica de la evolución desde el año 2000 hasta el año 2019 de los distintos países productores o mayores países productores que también están exportando a Europa. En concreto, en el caso de Colombia, tenemos unos niveles de exportación significativos, siendo alrededor del tercer país a nivel de, o cuarto país a nivel de exportación en Europa. Y así nos centramos en los productos fitosanitarios que están autorizados en Colombia en el uso en aguacate. En el conjunto de insecticidas y acaricidas tenemos un total de 31 sustancias activas. Esta información se ha obtenido de la base de datos de ICA, actualizada de diciembre de 2019. Igualmente, a nivel de fungicidas tenemos un total de 25 fungicidas, supongo sumamente conocidos por todos ustedes. Y a nivel de herbicidas únicamente hay 4 herbicidas registrados y 2 reguladores de crecimiento. De acuerdo con la legislación nacional en Colombia, los límites máximos de residuos de estos productos fitosanitarios y de otros que están registrados, tanto en el cultivo del aguacate como en otros cultivos, los límites máximos de residuos se basan en los residuos fijados por el Códex Alimentarios de la FAO, y aquí les muestro el detalle de los LMRs actualmente
establecidos a nivel de FAO, a nivel del Códex, para el cultivo del aguacate. No es, como ustedes verán, estamos hablando de 31 insecticidas, 25 fungicidas, 4 herbicidas, 2 reguladores de crecimiento, pero únicamente tenemos LMRs fijados en el cultivo del aguacate alrededor de unas 15 sustancias activas. En esta presentación nos gustaría centrarnos en lo que es el procedimiento de establecimiento de límites máximos de residuos de plaguicidas en Europa, que afecta a la exportación por parte de cualquier otro país productor de frutas y hortalizas con destino a Europa y en su caso concreto del cultivo del aguacate. Entonces, en Europa disponemos de un reglamento, una legislación, que su número es la 396 del 2005, en la cual se establecen los residuos de plaguicidas en productos destinados para la alimentación humana y animal. Así, en esta legislación se establecen las cantidades máximas autorizadas de residuos de cualquier plaguicida que pueda encontrarse en productos de origen animal o vegetal que estén destinados al consumo humano y animal. Así, incluye los LMRs, límites máximos de residuos establecidos para ciertos alimentos destinados a personas y animales, y también en el caso de que no exista un límite máximo de residuos fijado para algún cultivo, se establece un valor por defecto equivalente a 0,01 miligramos por kilo, de acuerdo con esta legislación. Así, los alimentos afectados por este reglamento, o los productos alimenticios afectados, abarcan todos los productos destinados a la alimentación humana y animal. En este reglamento hay un anejo, el anejo 1, en la cual se detallan todos los productos vegetales y animales que están susceptibles de tener un límite máximo de residuos fijado. Además, hay una serie de productos que no están sujetos a estos límites. Concretamente son los productos que se destinan a la siembra o plantación de cultivos, a pruebas autorizadas con sustancias activas, con nuevos productos fitosanitarios, a la fabricación de productos que no sean alimentos o bien a la exportación. Un punto muy importante en toda esta legislación es la evaluación de la seguridad para el consumidor. Así, en Europa se ha establecido o se ha creado una autoridad independiente, es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, denominada EFSA, que es la responsable de la evaluación de la seguridad de cualquier solicitud que se presenta en Europa para el establecimiento de límites máximos de residuos. Así, esta evaluación se basa principalmente en la toxicidad de este ingrediente activo, de esta sustancia activa, en los límites máximos esperados y en el impacto de esta cantidad de sustancia activa en la dieta de los consumidores. A partir de esta evaluación, la agencia EFSA emite un dictamen a partir del cual la Comisión Europea elabora un reglamento que establece un nuevo LMR, o bien lo modifica o bien lo suprime un LMR existente en caso de haber algún riesgo para la salud humana o animal. Además, en este reglamento se establece un programa de muestreo a través del cual cada año se comprueba una lista acordada de productos de origen animal o de origen vegetal, en los cuales se hace un seguimiento, un monitoreo del cumplimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas. Este programa está establecido a nivel europeo y están involucrados los 27 países europeos, y en el cual se evalúan tanto productos de origen vegetal o animal producidos en Europa, así como cualquier otro producto de origen animal o vegetal que sea importados de otros países y este control se puede realizar desde el punto de entrada, cualquier puerto o aeropuerto donde lleguen estos productos, o bien en los mismos puntos de venta y de comercialización del producto. En esta presentación les he incluido un acceso directo a la legislación europea, tanto de sustancias activas como de límites máximos de residuos. En el primer link que les muestro,
es la legislación consolidada, es decir, este reglamento 396 de 2005, actualizado en mayo del 2021, en el cual pueden ustedes encontrar todos los límites máximos de residuos establecidos para cada una de las sustancias activas aprobadas en Europa. Igualmente, y que es mucho más cómodo de consultar, existe una base de datos en Internet. En este caso les he incluido un link para el acceso en español, en el cual ustedes pueden seleccionar cualquier sustancia activa para cualquier producto vegetal o animal y les muestra los límites máximos de residuos. Hablando de límites máximos de residuos, es importante destacar la definición de este valor. Al final, el límite máximo de residuos es un valor legal, el límite legal, perdón, es superior de concentración de un residuo de plaguicida en alimentos o piensos, que se basa en las buenas prácticas agrícolas por el uso de este producto fitosanitario y que implique la menor exposición para el consumidor, necesaria para proteger a todos los consumidores, incluidos aquellos más vulnerables, niños, vegetarianos, personas embarazadas, ancianos. En conjunto, indicar que los LMRs no son límites toxicológicos, sino que son límites toxicológicamente aceptables. Así, la superación de un límite máximo de residuos no implica necesariamente la existencia de un riesgo para la salud, aunque su cumplimiento asegura que no se producen efectos tóxicos en los individuos que puedan consumir esos productos con residuos de fitosanitarios, tanto a corto plazo como a largo plazo. Así, para la fijación de un límite máximo de residuos, primero se debe identificar el factor de riesgo. Así se necesitan información acerca de la estructura química y propiedades de la sustancia activa, lo cual nos conlleva a la definición del residuo que será analizado posteriormente por los laboratorios. Y posteriormente hace falta la caracterización de ese factor de riesgo, que son los estudios toxicológicos que se han realizado con la sustancia activa, que permiten fijar los parámetros toxicológicos relevantes, como son la ingesta diaria admisible y, en caso necesario, la dosis de referencia aguda. Son parámetros toxicológicos que se establecen en el momento de la autorización de cualquier sustancia activa. Seguidamente, se determina la exposición a esos residuos mediante la realización de ensayos de residuos supervisados que revelan la concentración de residuos que aparecen en el cultivo tratado con el plaguicida en unas determinadas condiciones de uso, lo que llamamos la buena práctica agrícola crítica. Entonces, a través de una calculadora se establece cuál es el valor medio de residuos que se detectan en las muestras analizadas y posteriormente se utilizan unos modelos de dieta que determinan la ingesta diaria estimada del residuo en la población europea, que se realiza a través de un modelo desarrollado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, indicando que todos estos modelos, estas calculadoras, estos programas están disponibles a nivel del público en general para su uso y comprobación. Así, en la determinación de la exposición, un punto muy importante es lo que nosotros determinamos que es la buena práctica agrícola crítica. Esta buena práctica agrícola es la que se espera, con la que se espera que se produzca la mayor concentración de residuos en los alimentos. Así, los principales parámetros que definen esta buena práctica agrícola son la dosis máxima de aplicación, en la cual se realizan los ensayos, igualmente el número máximo de aplicaciones que están recomendadas para el uso de este producto, junto con el periodo o el intervalo mínimo entre aplicaciones, el volumen de caldo de pulverización más alto posible y, si es necesario, la variedad del cultivo que sea más sensible al uso de este producto para determinar los niveles de residuos. Seguidamente, se realiza la caracterización del riesgo que implica el uso de este fitosanitario, se cruzan
los niveles de residuos resultantes de la aplicación solicitada con los parámetros toxicológicos de la sustancia activa que hemos comentado antes, de forma que en ningún momento se superen los valores de ingesta diaria admisible ni de la dosis de referencia aguda que se ha establecido. Posteriormente a la realización de todo este procedimiento, se emite un informe de evaluación por parte del Estado miembro europeo que ha evaluado esta propuesta de LMRs, que es enviada a la Agencia de Seguridad Alimentaria, que tras los comentarios del resto de países emite un dictamen público. Este dictamen es el que sirve de referencia a la Comisión Europea para, en caso afirmativo, publicar un nuevo reglamento europeo donde aparece el nuevo límite máximo de residuos que es sería vigente en todos los países de la Unión Europea. Aparte del límite máximo de residuos, en Europa establecemos lo que se llama las tolerancias a la importación. En concreto, se trata de un LMR fijado para los productos importados, es decir, los productos agrícolas que no se producen en Europa, para, sobre todo, satisfacer las necesidades del comercio internacional, en el caso que el uso de esa sustancia activa en un producto fitosanitario no esté autorizado en Europa por motivos distintos a los que sean relacionados con la salud pública o la salud humana o animal por el uso de este producto fitosanitario, o bien que el nivel de residuos establecido en el LMR sea distinto en Europa del país de origen de donde se produce ese producto agrícola, y por razones también distintas a lo que sería la salud humana y animal. Por ello, tenemos la necesidad de fijar una tolerancia a la importación cuando el producto importado contiene residuos de una sustancia activa aprobada en Europa, pero que el producto importado no se produce en la Unión Europea. He puesto el ejemplo de papayas, también puede ser, por ejemplo, el caso de aguacate, aunque cada vez más el aguacate ya se está produciendo de forma local en Europa, pero un mayor consumo de aguacates en Europa procede de importaciones. También se debe establecer una tolerancia a la importación cuando el producto importado se ha tratado con una sustancia que no esté aprobada en Europa o aún no esté aprobada en Europa. Es decir, que o no lo está porque se ha evaluado y no se ha recomendado su aprobación, o bien no ha sido evaluada aún. O también en el caso que cuando el producto importado se ha tratado con una sustancia aprobada en Europa, pero que la buena práctica agrícola en el país de origen conlleve unos niveles de residuos superiores a la buena práctica agrícola autorizada en Europa. Es decir, que posiblemente el valor de residuos que se puedan detectarse en esa fruta sean superiores a los que están aprobados en Europa. Esta tolerancia a la importación la pueden solicitar en Europa empresas fabricantes de productos plaguicidas en cualquiera de su país, o bien la administración, gobiernos, entidades regionales, o también la sociedad civil en general, incluyendo agrupaciones de agricultores, exportadores que estén necesitados de que se establezca esta tolerancia a la importación para sus productos que vayan a exportar a Europa y que necesiten regularizar la situación de los residuos. En la evaluación de la sustancia, la evaluación de una tolerancia a la importación, en el caso de que sea una sustancia activa ya aprobada en Europa, sería evaluada por el mismo Estado miembro que previamente ha evaluado esta sustancia a nivel europeo. Y en caso de que sea una sustancia activa nueva o no aprobada en Europa, es la Comisión Europea la que designa a un Estado miembro para que realice la evaluación tras la recepción de la solicitud. Hay una serie de requisitos para el establecimiento de esta tolerancia a la importación, principalmente basado en datos de residuos, un dossier de residuos y un dossier toxicológico, sobre todo si la sustancia activa no está disponible o no está autorizada en Europa. No se requieren expedientes medioambientales
ecotoxicológicos ni de exposición del operario, del trabajador que pueda estar en contacto con la fruta tratada. Para la evaluación de la tolerancia a la importación, debemos considerar, en el caso que sea una sustancia activa aprobada en Europa, sería el mismo país, el mismo Estado miembro que ha evaluado previamente esa sustancia a nivel europeo, la que realizaría la evaluación, mientras que si es una sustancia activa no aprobada en Europa, sería la Comisión Europea la que designaría a un Estado miembro para su evaluación tras haber recibido la solicitud por parte de cualquier autoridad o cualquier entidad que quisiera establecer esta tolerancia a la importación. Así, los requisitos para este establecimiento de la tolerancia a la importación son principalmente un dossier de residuos y un dossier toxicológico. Este es indispensable en el caso de que la sustancia activa no estuviera disponible o registrada en Europa. Para esta evaluación no hacen falta estudios medioambientales, ni ecotoxicológicos, ni de exposición del operario o del trabajador que estuviera en contacto tanto con el producto fitosanitario como con el fruto tratado. En cuanto a estos estudios que harían falta, normalmente son necesarios estudios de metabolismo en distintas especies vegetales y estudios de residuos en congelación para confirmar la estabilidad del residuo. Estos requisitos no son necesarios en el caso de que la sustancia activa ya estuviera evaluada en Europa, ya que se dispone de esta información y de la evaluación correspondiente. Así, en cuanto a los ensayos de residuos, se necesitan un total de 4 ensayos en el caso que sea un cultivo menor en el país de origen o de 8 ensayos cuando se trata de un cultivo mayor, realizados en el cultivo propuesto, y estos ensayos deben realizarse de acuerdo con la práctica agrícola establecida en el país de origen donde se está cultivando ese producto vegetal. Estos ensayos deben realizarse según las guías establecidas y de acuerdo con las buenas prácticas del laboratorio. En el caso de que en el país no existiera una acreditación de buenas prácticas de laboratorio, al menos los análisis de residuos deberían realizarse en laboratorios con dicha acreditación, ya sea en otro país o bien con laboratorios que tuvieran una acreditación ISO 17025. Importante destacar la última noticia por parte de la Comisión Europea en cuanto a las solicitudes de tolerancias de la importación, que indica que estas no deben ser evaluadas ni por ningún Estado miembro ni por la Agencia de Seguridad Alimentaria hasta que se haya proporcionado evidencia que el uso de esta sustancia activa, para la cual se solicita la tolerancia de la importación, esté autorizada en el país exportador y también que el límite máximo de residuos propuesto para la tolerancia a la importación no sea superior al límite máximo de residuos que está establecido en el país exportador. Asimismo, la industria solicita tradicionalmente tolerancias a la importación en paralelo con las solicitudes de autorización de los productos o los usos en países fuera de la Unión Europea. Con el objeto de disponer de esta tolerancia a la importación en la Unión Europea para cuando el producto esté ya autorizado tanto en Europa como en terceros países, por ejemplo en el caso de Colombia. La opinión de la Agencia de Seguridad Alimentaria es que no se evaluarán estas solicitudes hasta que las autorizaciones estén vigentes en el país de origen donde se está utilizando este producto fitosanitario en el cultivo en el cual se quiere exportar. Un punto importante es los plazos, los tiempos que se necesitan para la fijación de esta tolerancia a la importación. Les he puesto un ejemplo de los tiempos teóricos y posteriormente los tiempos reales para un ejemplo de un producto fitosanitario autorizado fuera de la Unión Europea, por ejemplo, en enero del 2020. Este producto en este país está propuesto para su uso alrededor del mes de marzo del 2020, en el cultivo correspondiente, y se pretende la exportación a la Unión Europea en mayo del 2020. Así,
de acuerdo con los criterios establecidos por la Agencia de Seguridad Alimentaria, que no permite la evaluación o la solicitud hasta que el producto está autorizado en dicho país, se propone una solicitud en febrero del 2020, un mes más tarde de la autorización, teniendo en cuenta que la evaluación por el Estado miembro tendría que durar alrededor de 4 meses, la posterior evaluación y revisión por parte de la EFSA también duraría 4 meses, la votación por parte del Standing Committee se establece en un periodo de unos 3 meses, la consulta, la cimatología y consulta con otros Estados miembros se establece en 3 meses y la publicación oficial sería con un plazo más o menos en mayo del 2021. Estamos hablando que teóricamente de una solicitud en febrero del 2020 no se publicaría la tolerancia a la importación. Eso quiere decir que sería el momento en el cual se permitiría la importación de esos frutos tratados hasta mayo del 2021. Esto sería lo teórico. A nivel práctico, viendo los tiempos actuales de los distintos miembros, distintas entidades que participan en la evaluación de estos dosieres, los plazos actuales serían presentando una solicitud en febrero del 2020, el Estado miembro está tardando alrededor de 11 meses en evaluar ese expediente, EFSA hace su revisión en un periodo de 6 meses adicionales, el Standing Committee está unos 4 meses revisando el expediente, los comentarios y gimatología por otros países sería de 3 meses y la publicación oficial al cabo de un mes. Es decir, que estaríamos hablando de una solicitud presentada en febrero del 2020 y no sería aceptada hasta marzo del 2022, alrededor de 2 años desde la propuesta inicial. Por tanto, aquí hay que trabajar de forma bien establecida para tanto la aprobación de esas sustancias activas en los cultivos en el país de origen, como con las solicitudes que se presenten en Europa, considerando los plazos que se necesitan para poder evaluar y posteriormente poder exportar el producto a Europa. En cuanto ya al aguacate, al principio de esta presentación hemos estado viendo cuáles eran las sustancias activas aprobadas en Colombia en el cultivo del aguacate y a continuación les voy a mostrar un ejemplo, un detalle de la situación de los LMRs y tolerancias de la importación en aguacate en Europa, considerando que hay sustancias activas que no requieren el establecimiento del LMR, también que hay sustancias activas con un uso que no está aprobado, por tanto tienen un LMR fijado de 0,01 miligramos por kilo o ppm. Después también hay una serie de sustancias activas con LMR fijado al límite de determinación y casos de sustancias activas con LMR europeo o tolerancia a la importación ya establecido por algunas solicitudes que se han presentado. Así, en el caso de sustancias activas que no requieren LMR, en Europa hay un total de 132 sustancias activas que incluyen microorganismos, incluyendo hongos, bacterias, virus. Existen también feromonas o otros semioquímicos como atrayentes, compuestos a base de ácidos grasos o lo que se llama en Europa también sustancias básicas, las cuales son sustancias activas que no tienen un uso como producto fitosanitario, pero tienen cierta acción que permite el control de algunas enfermedades o insectos. Después tenemos sustancias activas, como hemos dicho, con un LMR europeo o una tolerancia a la importación ya establecida. En este caso tenemos un total de 33 sustancias activas, las cuales todas ellas son de síntesis. Aquí les querría mostrar en estas tablas que veremos a continuación la situación de las sustancias activas aprobadas en Colombia y autorizadas en el uso en aguacate y cuál es la situación. En la primera columna tienen estas sustancias activas, en la segunda columna tienen cuál es el LMR que está establecido en Europa
para el cultivo del aguacate, y en la tercera columna hemos puesto alguna indicación ya específica. Por ejemplo, en el caso de los aceites minerales, pues no se requiere LMR en Europa, por tanto no hay que analizar ningún residuo de aceites parafínicos en los aguacates que se exporten desde Colombia a Europa. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos el clorpirifos, cuyo LMR en Europa es 0,01 miligramos por kilo, y este valor es tan bajo porque es una sustancia activa que no está aprobada en Europa. Lo mismo, por ejemplo, que el diafentiurón. En el caso de, por ejemplo, de la deltametrina, que está a 0,01 miligramos por kilo, este asterisco que incluye el valor del LMR indica que no hay ningún producto registrado en Europa a base de deltametrina para su uso en aguacate. Por tanto, seguramente cualquier aguacate que esté tratado con deltametrina y se exporte a Europa, seguramente sus niveles de residuos podrían ser superiores a este valor, por tanto se necesitaría una solicitud de una tolerancia a la importación. Aquí tenemos un segundo listado de algún insecticida más. Por ejemplo, tenemos un ejemplo como el dimetoato, que está aprobado en Colombia, pero en Europa no está aprobada. Tenemos otros productos que están actualmente en revisión, por ejemplo, el gamma-cialotrin, lambda-cialotrin, tienen un LMR de 0,01 que indica que no hay ninguna autorización en aguacate en Europa, pero actualmente está en revisión esta sustancia activa para la presentación de más datos. Más insecticidas que están aprobados en Europa, en Colombia, y los LMRs correspondientes. En el caso, por ejemplo, del tiametoxan, es una sustancia activa no aprobada en Europa, pero tiene un LMR de 0,5, que es un LMR de Codex, que viene dado por una solicitud de una tolerancia a la importación. Por tanto, cualquier productor de aguacate a nivel mundial que quiera exportar aguacates a Europa tiene que cumplir con el LMR de 0,5 miligramos por kilo, que es también el LMR establecido por Codex, que es aplicable, por ejemplo, en la legislación colombiana. Igualmente, tenemos el caso de fungicidas, en los cuales tenemos 25 fungicidas registrados, autorizados en Colombia, con la misma situación. Por ejemplo, tenemos el caso del azufre, que no requiere LMRs. Otro ejemplo podría ser el clorothalonil, que es una sustancia activa no aprobada en Europa, por lo tanto tiene un valor de LMR mínimo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el difenoconazol, que tiene un LMR ya establecido de 0,6, basado en datos europeos. Por tanto, si cualquier productor en Colombia tiene con valores inferiores a 0,6 miligramos por kilo de difenoconazol, puede exportar sin ningún problema a Europa, pero en el caso que sea superior, se tiene que solicitar una tolerancia a la importación. Otros fungicidas, por ejemplo, aquí tenemos el caso del polisulfuro de calcio, que no requiere LMRs. Un caso distinto sería el polivinilpiroridona, que es una sustancia activa no evaluada en Europa. Lo mismo sucede con el sulfato de calcio, que es una sustancia activa no evaluada como el sulfato de cobre. A nivel europeo, el sulfato de cobre no está autorizado dentro del grupo de los compuestos de cobre para uso fitosanitario. En el caso de herbicidas, tenemos también casos distintos, como sustancias activas no aprobadas, como el paraquat o el glufosinato amónico, el cual sí que tiene, en este caso, tiene un LMR más alto que el mínimo establecido porque se ha solicitado una tolerancia a la importación desde algún país y se ha utilizado el LMR establecido por Codex para no entorpecer el tráfico internacional. Así, en resumen, querría mostrarles la necesidad de tener unos LMRs armonizados a nivel mundial para evitar los conflictos que pueda haber en los flujos de exportación de frutas y hortalizas, principalmente
en las distintas partes del mundo. Entonces, a fecha de hoy tenemos una realidad que es una pesadilla para el productor, para el exportador, porque para un mismo producto vegetal y para una misma sustancia fitosanitaria tenemos distintos LMRs en distintas partes del mundo, que lo cual está afectando pues, a los movimientos de estos productos. La situación ideal sería esta armonización de LMRs para una mejor y facilidad para el tránsito internacional, las comunicaciones y las comercializaciones de productos de distintas partes del mundo. Y muchas gracias por su atención, por su tiempo y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que les pueda surgir o duda acerca de esta presentación o cualquier pregunta que esté relacionada con la situación de los LMRs tanto en Colombia como en Europa y del cultivo del aguacate. Muchas gracias.